pues si bien no podemos definir conceptualmente qué es la muerte, poder definir de manera operativa, si no podemos decir qué es la muerte, pues nos meteríamos en muchas cuestiones pues, filosóficas, teológicas, metafísicas. Y si nos vamos a la definición de diccionario, pues la muerte es el fin de la vida y nos lleva a preguntarnos otra todavía más canija que qué es la vida, ¿no? Entonces, podemos definir qué es lo que está muerto, es lo que vamos a entender de este tema. Vamos a revisar pues algunas acepciones de ese término y sobre todo el tema de muerte cerebral, que es bien importante. Los libros de medicina legal no lo incluyen porque en sus tiempos pues, no existía, la mayoría están muy anticuados y es un estado que surge gracias a la tecnología. Es importante que conozcamos porque lo vamos a hilvanar con el siguiente, que es donación de órganos. Así que pues adelante, Juan José. La clase es tuya. Bueno, iniciamos con muerte y agonía y precisamente lo que menciona el doctor era tal cual viene en las bibliografías, que no se encuentra, digamos, una definición tal cual de muerte. Sin embargo, ya con ciertos procesos podemos definir a este proceso y sin embargo, pues tal cual una definición, pues era en sí lo del fin de la vida, precisamente. Para empezar, me gustaría definir primero qué es la agonía. La agonía es una lucha y es un combate que sucede entre la vida y la muerte. Regularmente, cuando sucede este proceso, las personas realmente pues, están en la línea de pasar pues, a un proceso diferente, ¿no? Que es la muerte. Dentro de la agonía encontramos ciertos síntomas y signos característicos, en donde está la carfología, hay delirio, coma, también se encuentran latidos aumentados o disminuidos, pupilas dilatadas, piel sudorosa, nariz afilada, también puede haber paro de la circulación capilar, de la retina, entre otros signos que caracterizan la agonía como tal. Es importante reconocer cuál es la supresión de grandes funciones basándonos en ciertos sistemas, principalmente el sistema nervioso central, que aquí pues vamos a encontrar que si se encuentra suprimido, pues va a haber una ausencia de respuestas al dolor, se presenta reflexia, la ausencia total de los reflejos y también se encuentra un encefalograma plano. De igual manera, en un paro funcional de la circulación, este se puede dar precisamente por paro cardíaco. También hay una ausencia de pulso, hay un silencio cuando auscultamos y electrocardiograma negativo. Y hay ciertas pruebas, por ejemplo, está la prueba de ICART, en donde esta se hace mediante la inyección ya sea subcutánea, intravenosa o intramuscular de una solución de fluorescina alcalinizada. ¿Esto qué va a pasar? Pues inmediatamente vamos a observar que si se encuentra todo de manera correcta, pues la coloración de la piel pues se va a hacer evidente, ¿no? Sin embargo, pues obviamente si no tenemos pulso, pues esta se va a encontrar, no se va a distribuir a todas las partes de nuestro organismo. También pues el paro funcional de la respiración. Aquí encontramos un signo que es el signo de Winslow, que aquí acercamos un espejo a la boca o a la nariz de la persona y pues si hay un paro funcional de la respiración, no se va a empañar y pues si todo está normal, se va a empañar el vidrio, el espejo. Empezando por muerte cerebral, bueno, este proceso está regido por un artículo que es el artículo 343, en donde, bueno, se entabla que la pérdida de la vida va a ocurrir cuando se presenta ya sea muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible. Y aquí hay ciertos parámetros para definir la muerte encefálica, que es ya mediante
la ausencia de ciertos reflejos, que empecemos primero con la ausencia completa y permanente de la conciencia. También se encuentra ausencia permanente de la respiración espontánea, y también pues la ausencia de los reflejos del tallo cerebral, que aquí pues encontramos la reflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares, pruebas vestibulares, y también hay una ausencia de las respuestas a estímulos dolorosos, nociceptivos. Y obviamente para tener en claro y poder definir que una persona tiene muerte encefálica, como tal, tenemos que hacer también ciertas pruebas que confirmen nuestro diagnóstico en este caso. Y estas pruebas, una de ellas es el electroencefalograma, que pues aquí vamos a observar que si hay una ausencia total de actividad eléctrica, digamos que confirma nuestro diagnóstico. También el uso de otros estudios que nos ayuden a observar la perfusión sanguínea cerebral, que en este caso pues lo más recomendable es hacer una angiotomografía para observar si realmente hay flujo arterial a nivel encefálico. Como tal, para poder determinar la muerte como tal, hay ciertos procesos que nos van a poder ayudar para llegar a este punto, ¿no? Como tal, pues sí está la línea entre que no podemos definir tal cual a la muerte. Sin embargo, estos procesos nos ayudan a clasificar, digamos, poder identificar la muerte como tal. Bueno, uno de los procesos principales es el enfriamiento del cuerpo, del cadáver en este caso, en donde vamos a observar que va a descender la temperatura. Principalmente las caras y manos se van a enfriar más rápido, entre aproximadamente unas 3 a 4 horas, y el tronco es un poquito más largo el proceso, que va desde las 10 hasta las 12 horas. Aquí hay diferentes factores, pues están los externos y los internos. En este caso, por ejemplo, los externos es la temperatura ambiente, porque pues tiene que equilibrarse la temperatura externa, y obviamente que entre más, por ejemplo, si está muy frío, pues se desciende más rápido la temperatura. Si está muy caluroso, se va a tardar más en que descienda la temperatura. Y los internos es la edad. Se menciona que los ancianos y los niños, su proceso de enfriamiento es más rápido. La obesidad también es un factor debido a la grasa, que esta, como sabemos, también tiene cierta función de la temperatura. Y la vestimenta, si el cadáver pues tiene en sí ropa, pues obviamente también este proceso se va a ver alterado. De igual manera, pues está como tal la rigidez cadavérica, que aquí pues es un proceso que se entabla por cambios físico-químicos en el endurecimiento de los músculos, debido a que con el paso de las horas se va formando ácido láctico y ácido fosfórico, que nos va a llevar a como tal la rigidez cadavérica, que es muy, bueno, se puede observar perfectamente. Y pues aquí hay dos factores, el frío y el calor. Uno lo acelera y el otro la retarda. En este caso el frío acelera el proceso, el calor la retarda. Y también aquí podemos encontrar un signo, que es el signo de Taylor, que aquí pues hay una contracción muscular después de la muerte, que regularmente siempre pasa esa teoría o los comentarios. Yo creo que todos lo hemos escuchado, de que en cualquier funeraria hablando como tal de eso, se menciona de que no, se movió el cadáver, ¿no? Pero es precisamente por este signo de Taylor de la contracción muscular. Y vemos aquí en la imagen el orden de cómo se van, digamos, contrayendo los músculos en este caso, y el proceso en cómo va apareciendo la rigidez. Vemos aquí en la nuca, que es, digamos, la primera parte en donde aparece. También aquí tenemos el número 2, el número 3 en extremidades,
el 4 en las manos, el 5 pues en las extremidades superiores y por último el 6 que es el tronco y la espalda como tal. También está la livideces, hipostáseas cadavéricas. En este proceso, la, ¿cómo se llamaba? La gravedad como tal es lo que nos va a llevar a este proceso, porque la coloración roja, viola, bueno, aparece una coloración en la piel, característica que es coloración roja de ciertas zonas por la acumulación de sangre. Vemos en la imagen aquí cómo la gravedad hace su función y permite que esto, ¿no? Pues da indicios, este proceso nos puede favorecer para ver si el paciente, si el cadáver, perdón, como tal, nada más estuvo en una posición o si fue cambiado. Alcanza pues su máxima expresión aproximadamente entre 12 a 18 horas y después de 24 pues se deja de formar todo esto, ¿no? A nivel visceral, pues la livideces es una hipostasia visceral, que pues es la acumulación de sangre, digámoslo, en las vísceras. Y como tal, también está ya el proceso de putrefacción, en donde pues aquí hay cambios químicos bajo ciertas condiciones, que pues está la temperatura, la humedad, el aire, y también la microbiota propia. Hay diferentes pues, periodos, digámoslo así. Está el periodo cromático, en donde pues aquí hay una aparición de mancha color verde en la región de la fosa ilíaca. Posteriormente está el periodo efisematoso, que aquí pues, es una formación de vesículas en diferentes partes del cuerpo. También el periodo colicuativo, que es la transformación de las partes blandas externas e internas, y se va a formar una masa de tejido friable. También la esqueletización, en donde pues esta se va a completar el periodo de la colicuación y pues se va a reducir todo a las simples piezas óseas, como tal los huesos. Y por último la decalcificación, que pues los huesos por la pérdida de los minerales pues se van haciendo más débiles hasta que pueden llegar a romperse. Y también la saponificación, que pues aquí es precisamente por una exposición a humedad y carencia de corriente de aire. Lo observamos cuando ya, bueno, en los ataúdes, perdón, que pues aquí se transforma la grasa del cadáver y se va a formar como tal jabón de calcio, ya sea también de magnesio o potasio, y pues tiene un tiempo determinado que va desde los 2 a los 3 meses posterior a la muerte como tal. Y pues ya para terminar un poco también, pues la autopsia, perdón, nos ayuda a determinar pues ciertas causas de muerte, ya sea dependiendo del mecanismo y determinar propiamente la causa. Como tal, pues encontramos que hay como que dos indicaciones, que es la asistencial o la clínica, en donde pues aquí vamos a querer identificar como tal la causa anatomopatológica de la muerte y correlacionando claramente la historia clínica y lo que se encuentra pues propiamente la autopsia, que también es conocida como científica, por precisamente, bueno, también tiene ese lado de científica en donde obviamente con el uso de cadáveres se pueden hacer ciertas investigaciones que, bueno, aquí también entraría en esta parte, ¿no? Y por último, la autopsia médico-legal, que aquí pues ya es como tal una indicación por orden judicial y pues obviamente la tiene que hacer un médico y avalarla. Y regularmente está indicada en todos los casos de muerte violenta, en donde pues ya sabemos que es el suicidio, homicidio,
o como tal un accidente. Y pues rápido nada más mencionar que el examen, hay un examen externo, un interno, donde pues el externo es como tal ver los fenómenos cadavéricos y si hay lesiones presentes. El interno ya como tal es la apertura completa del cadáver, eh, desde cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis. Y la toma de muestras, que aquí pues es el estudio histopatológico, y también la indicación de un estudio toxicológico para observar si, por ejemplo, el cadáver ingirió bebidas alcohólicas, por ejemplo, antes, previo al suceso como tal. Y esto sería todo de mi parte. Muy bien. Ok, si nos regresas por ahí como a la segunda o tercera diapositiva, para revisar ahí lo de la cuestión de los signos de muerte. Ahí mero. La que sigue. Esta. Bueno, muchachos, les decía, no podemos definir conceptualmente lo que es la muerte y a lo más que llegamos en cuanto a conceptos, algo práctico es pues el fin de la vida, pues es meternos en camisa de 11 varas, porque entonces tendríamos que definir qué es la vida y eso todavía está mucho más canijo. Entonces podemos hacer esta definición operativa de, bueno, qué caracteriza a la persona que murió. Y es básicamente el cese completo e irreversible de todas las funciones vitales. De hecho, esa es la definición un poquito, digamos, más aceptada de la muerte. Si tiene uno, o no estamos checando bien, o por alguna circunstancia está ocurriendo alguna cuestión anormal, pero sigue vivo. Por ejemplo, cuando hablábamos del caso de negligencia de la 16 del bebé, probablemente les decía, ¿qué es lo que yo pensaba que habría pasado? Que no revisaron bien al niño y lo declararon muerto sin haberlo revisado, sin haberle hecho la lucha y todo, pero sin cerciorarse de estas cosas. Son básicamente los tres grandes sistemas vitales, que muchos lo llaman la triada de Bichat, como el patólogo, ¿no? A nivel circulatorio, pues es lo más obvio, porque el cuerpo está frío, está pálido, ya no detectamos pulsos ni los auscultamos, o si estamos en el hospital y tenemos al paciente monitorizado, pues ver que ya el electrocardiograma o ya está de plano, la expresión, o hay actividad eléctrica sin pulso, distolia. En el caso de lo respiratorio, pues vean ahí lo anticuado de los libros que dicen, bueno, pues póngale un vidrio a ver si lo empaña, ¿no? Cuando en la práctica, pues todos tenemos a la mano un estetoscopio, cuando todos podemos checar si hay cianosis, por ejemplo, a ver si no está respirando. O podemos simple y sencillamente verificar la presencia o ausencia de movimientos respiratorios a la pura vista. Eso. Y más igualmente, ¿verdad? Si lo tenemos monitorizado, pues ver a lo mejor si no está en ventilador, pues no hay actividad respiratoria también. El nervioso, ese sí lo tenemos que dividir en dos grandes partes. Lo que es la conciencia y el tronco encefálico. Los signos de conciencia, pues todos los conocemos, ¿verdad? No se mueve, no responde, no hay actividad voluntaria neuromuscular, etc. No responde a los estímulos del ambiente. Y lo del tronco encefálico son los reflejos clásicos de la cabeza y la cara, los oculares, los vestibulares, los movimientos conjugados, reflejo nauseoso, reflejo oxígeno, etc. Estos nos permiten saber que también el tronco cerebral ya murió. ¿Por qué creen que sea importante eso, muchachos? Hacer esta distinción entre la corteza y el tronco cerebral. ¿Alguna idea? ¿No? Pues va de la mano con lo de la muerte encefálica o muerte cerebral, ¿sale? Entonces, no olviden que debemos de verificar que en efecto los tres sistemas se hayan apagado, porque si uno está presente, pues está vivo el fulano, ¿sale? Lo más seguro es que no lo estamos checando bien, o puede tener apnea o mil y un cosas, ¿no? Bueno,
No queda duda en cuanto al diagnóstico de la muerte. A veces es fácil, pues si ya lo vemos ahí con tieso, rígido, putrefacto, con lesiones incompatibles con la vida, pues no hay mucho chiste. Pero otras veces pues sí vamos a tener que recurrir a esto, y no crean que no les va a pasar. Todo les va a pasar, que se va a morir una persona bajo su cuidado, ¿eh? Van a tener que comunicar la noticia, así que no crean que no nos va a pasar alguna vez. Bien, en cuanto a la muerte cerebral, igual si nos pasas a la diapositiva, esto. Les decía, bueno, tenemos que dividir al sistema nervioso en dos, porque puede ocurrir que muera la corteza y el tronco cerebral siga vivo, ¿cierto? ¿Qué pasaría en ese caso? A ver, acuérdense de sus clases de neurología y neuroanatomía. Pues es el proceso de decorticación. Sería un ejemplo, la famosa decorticación o el estado vegetal, porque ¿qué estructuras encontramos en el tronco encefálico? A ver, vamos a hacer anatomía y fisiología. Pues está mesencéfalo, puente y bulbo, y aquí pues se encuentran, por ejemplo, los centros cardiorrespiratorios, están los núcleos, sí, exacto, están también los núcleos pues de los pares craneales y de funciones autonómicas. Muy bien, entonces, aquí vamos a encontrar el centro respiratorio. Primero que nada, acuérdense, ¿qué estimula el centro respiratorio? ¿Qué lo estimula? ¿Quién les dio neuro para darle un jalón de orejas ahí al doctor? O bueno, más bien el jalón de orejas es para ustedes, ¿verdad? El doctor cumplió su parte. ¿Qué estimula al centro respiratorio? ¿La concentración de qué? CO2. De CO2. CO2, acuérdense, importante ahorita. También vamos a encontrar pues ahí los núcleos de algunas funciones autonómicas del sistema parasimpático, sobre todo el núcleo del vago, si se acuerdan, ¿no? Entonces el control de la frecuencia respiratoria y cardíaca, aunque son órganos relativamente autónomos, pues hay un cierto control vegetativo que viene dado por esta vía, ¿vale? Y está la formación reticular. ¿Qué hace la formación reticular, muchachos? El sistema activador reticular. Controla el sueño y la vigilia. Controla el estado de alerta. De estado de alerta, sueño, vigilia. Entonces, ¿qué pasa si lo que se muere es la corteza, pero el tronco encefálico sigue vivo? Ya aprendiendo ya. Todavía hay funciones. Todavía hay funciones. Este es el famoso paciente vegetal, ¿sí? Está vivo literalmente por reflejo. A veces puede ocurrir que ese estado de daño cortical sea reversible, ¿no? Tal como en algunos casos de algunas meningitis virales, etcétera, ¿no? Conocida la película de Despertar. Pero por lo general también es un estado, en la gran mayoría, ya irreversible, ¿no? Pero esa persona es relativamente autónoma. No necesitamos hacerle algo para que sus funciones corporales sigan ahí. Lo tenemos que alimentar, lo tenemos que mover, lo tenemos que cuidar, etcétera, pero por lo demás es un organismo autónomo. ¿Qué pasa en la muerte cerebral? O más bien debería llamarse muerte encefálica, que es lo más correcto. Está muerto tanto la corteza como el tronco. ¿Y por qué sigue vivo? No tendría por qué estar vivo, ¿sí? Según yo, por el soporte. Exactamente. Este estado de muerte cerebral, muchachos, por eso les decía, los textos no lo traen, porque la mayoría de los autores que ustedes busquen, pues ni siquiera existían los ventiladores artificiales, ¿no? Ni nada de eso. Entonces, viene este paciente con un daño ya irreversible de muerte cerebral, se murió el tronco, se murió la corteza, se murió todo, pero como lo tenemos conectado a un ventilador mecánico, pues hay respiración. Lo tenemos con infusión de aminas, hay actividad cardíaca, ¿cierto? Entonces, el estado de muerte cerebral es un estado que surge gracias a la tecnología. Aquí en nuestro medio, en México, no es muy frecuente porque pues ya los hospitales no tienen los medios, ¿verdad? Sufrir una lesión en Estados Unidos y llegar al hospital y alcanzar a ser conectado y estar en muerte cerebral, pues no es lo mismo que sufrir esa misma lesión acá en Lerdo. O sea, era un ejemplo, ¿verdad?
Entonces, eso es importante que lo sepamos. Es un estado que surge fundamentalmente gracias a lo que tenemos en tecnología. Para diagnosticar muerte cerebral, muchachos, se requiere que cumpla con todos los criterios también, los signos de muerte de la corteza y todos los reflejos del tallo cerebral, incluyendo antiguamente se hacía la prueba de hipercapnia, le ponían un casquito de CO2 a ver si había intentos de respiración espontánea al estimular el centro, es importante que lo supieran. En la actualidad ya no es, además también es muy riesgosa, ya casi no se recomienda, pero sí verificar todos los demás reflejos. Acuérdense que esos reflejos oculares, esos reflejos del rostro y de la vía respiratoria, están también en el mesencéfalo, están en el tronco. Una manera de saber si el tronco sigue vivo. ¿Sale? Por eso es revisarlos. Y lo confirmamos, ya en la actualidad el encefalograma ya no es tan usado porque disponemos de métodos más eficaces como lo es la imagenología o la imagen funcional. Tenemos una angioTAC que podemos hacer, como bien comentaba Juan José, podemos hacer nuestra angioTAC con sustracción de imagen digital y todo el rollo, o podemos hacer un gamagrama, podemos inyectar un radiofármaco a ver si el cerebro lo está tomando. No, pues está muerto. Entonces, ya en la actualidad, con comprobar los signos clínicos y el estudio de laboratorio, generalmente un gamagrama es lo más rutinario, sobre todo en la mayoría de los lugares en México. Y así se diagnostica la muerte cerebral. Ojo, es un diagnóstico que digamos, se usa la palabra o el concepto muy a la ligera. A veces el médico general, el médico de urgencia te anda diciendo al familiar es que su paciente tiene muerte cerebral. Y no es cierto, hay que distinguirlo del coma y hay que distinguirlo de los estados de intoxicación por drogas. Y aparte no es un diagnóstico a la ligera. Solo lo puede hacer pues en una decisión conjunta entre el neurólogo, neurocirujano, quien esté a cargo ahí del caso, el internista en ocasiones puede ser necesario y el estudio de imagen. Así que el diagnóstico de muerte cerebral, muchachos, no lo hace cualquiera, ¿sale? Y más cuando es para cuestión de trasplantes, que vamos a ver que pues los médicos que diagnostican muerte cerebral no pueden ser mismos, tienen el trasplante, ¿sale? De conflicto de interés que pudieran existir. Entonces, no se les olvide que cómo es esto de la muerte cerebral, sobre todo esa fisiopatología, bien, la van a ver, ¿sale? Ok, bueno, ¿dudas, preguntas del tema? ¿No? Bueno, entonces básicamente eso fue todo lo de hoy, lo importante ahí a recalcar. Ya Juan José pues, nos adelantó algo también de fenómenos cadavéricos, lo vamos a ver en siguientes temas, y de autopsia también. Primero, pues para mañana es la donación de órganos. ¿A quién le tocó? A mí, doctor. Ok, muy bien. Bueno, Gloria, de esto lo vas a sacar de la ley de salud. Hay una serie de articulitos al respecto de donación, trasplantes, pérdida de la vida ya no, porque eso ya lo vimos. Dale, nada más donación, trasplantes. Sí, ya lo revisé y antes de esos dos venía algo que son las disposiciones comunes. No, ¿De eso eso agrego algo? no, porque esos son por lo regular son conceptos. Sí. Eso no. Ok. Bien. Luego ya el jueves estaremos viendo fenómenos cadavéricos. ¿A quién le tocó ese? ¿Nadie dijo yo? Bueno, creo que no sé. Si era Daniela, que Sí, el micrófono no se le escucha mucho. Bueno, Daniela, de esto aquí sí voy a tener que ser muy gráfico. Juan José nada más nos dio algunas nociones, pero tú sí nos vas a tener que traer, pues sobre todo, cosas muy grotescas para que el jueves se vengan comidos o se vengan en ayunas, no sé, ahí depende de la fortaleza del estómago de cada quien. ¿Sale? Bueno, entonces, si no hay más, pues, vámonos, nos vemos mañana.
Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor.